sábanas, lo que antes le pagaban a 6, ahora si acaso se lo pagan a 3. Aquí locos turismo. Aunque hayáis oído lo del grupo ornitológico balear, que a nadie se le ocurra pedirme nada de ornitología, parte, no es mi formación. Es un grupo ecologista que nació en el 73, eran inicialmente un grupo de ornitólogos inquietos y siguiendo especies en espacios naturales que empezaron evidentemente a destruirse por el proceso de urbanización vinculado a la entrada o a la planificación de que las islas antes en el franquismo debían convertirse en un territorio para el turismo. Esto no es casualidad, no hemos llegado a ser territorio turístico por casualidad, sino que es una planificación estratégica prefranquista en que los primeros desarrollos se decidían desde Madrid, donde se hacían vinculados generalmente a la costa, y con el proceso de turistificación de la isla empieza evidentemente el proceso de destrucción territorial de la isla también, ¿no? Y a partir de aquí surge este grupo ecologista y que mantiene este nombre, yo creo que por reconocimiento a las personas que lo impulsaron en el 73. Ahora mismo como GOP estamos en todas las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Cada una funciona a su, digamos, somos una sola entidad, pero cada una funciona a su bola, porque cada isla es como un espacio diferente del laboratorio turístico, de la industria turística en que se han convertido las islas, ¿no? Voy a poneros un poco un ejemplo. Si os decía que el tiempo prefranquista fue cuando se decidió que las islas iban a ser territorio turístico, a partir de ahí, digamos que el turismo como actividad económica ha ido colonizando diferentes espacios del territorio insular, ¿no? En el caso de Mallorca yo creo que incluso se ha tenido como unas referencias académicas y se ha dicho que se han producido como 3 booms de desarrollo, de impulsos, digamos, del desarrollo turístico, inmobiliario y constructivo especulativo, que es donde se basa la economía en las islas. Estos 3 booms se corresponden a, primero, la ocupación de toda la franja litoral, ¿no? con los hoteles que se hicieron incluso en la época prefranquista o predemocrática, digamos que fueron colonizando ese espacio del litoral con hoteles de gran altura, y cuando empezó a emerger la industria turística. Luego el segundo boom ya fue, digamos, con tema de urbanizaciones que se empezaban a construir vinculadas bien a los usos directamente turísticos o bien a segundas residencias. Esto es como que el segundo boom va más vinculado a los apartamentos y el primer boom al desarrollo de los hoteles en primera línea de la costa. El tercer boom se fue hacia el dentro, acaparando, digamos, el centro de la isla, es decir, empieza el turismo allá dejar lo que es la zona de la costa e irse hacia el interior, donde están los municipios que no son eminentemente turísticos por el hecho de no tener costa. Y ahora probablemente estamos en el cuarto boom turístico, en el que directamente el turismo ha colonizado nuestras propias casas, ¿no? Es con el tema del alquiler vacacional, digamos, ya tenemos el turismo metido como una actividad económica dentro de nuestras propias casas. Este proceso se ha ido estudiando. Yo siempre digo, las islas han sido como un laboratorio de la industria turística, es decir, se han hecho experiencias que incluso luego se han exportado a otros territorios. Es lo que se ha conocido como el término de balearización. Joan Boades tiene una frase concreta en la que habla que se han exportado modelos de franquismo, modelos de implantación de la industria turística que se hicieron durante el franquismo, donde no había condiciones ambientales, donde no había, es decir, todo era favorable a estas inversiones, y lo que han hecho, han ido exportando este modelo, han ido exportando franquismos en lugar de franquicias, ¿no? En otros territorios donde han intentado emular las mismas condiciones en que se implantaron en las islas en los años 60-70, ¿no? Que fue el primer impulso. Entonces, si hemos sido el laboratorio de experiencias turísticas, la verdad es que hemos tenido, por otra parte, la suerte también de tener la primera universidad en que se estudia desde el punto de vista académico el análisis crítico del turismo. Entonces esto a los movimientos sociales ecologistas nos ha ido nutriendo de argumentos académicos también para empezar a cuestionar todo el tema del desarrollo turístico, y empezar a cuestionar en qué
no vivimos del turismo, sino que malvivimos del turismo, o lo que decís aquí, que el turismo vive de nosotros, ¿no? De nosotros y de nuestro territorio. Nosotros tenemos claro que lo tratamos como una industria extractiva que vive a costa de territorio y personas, y cada vez más, ¿no? Es evidente, cada vez más. Si ponemos el escenario de las 4 islas, o de las 3 quizás, si queréis, así como más para resumir, tenemos diferentes estadios de este desarrollo. Seguramente Formentera y Ibiza, no sé si alguno de vosotros los conocéis, especialmente Ibiza, es un territorio ya totalmente quemado. Ibiza como tal es como una persona que está muriendo agónica y que le mantienen en vida porque está conectada a millones de aparatos que le suministran aire, oxígeno y vida. Ibiza está en este límite, es un territorio totalmente quemado desde el punto de vista de sus recursos naturales. Algunos espacios de Ibiza ni tienen ni siquiera agua potable para vivir, pero se la mantiene en conexión con la península para el suministro energético, en conexión con desaladoras y potabilizadoras para poder tener agua potable, etc. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo turístico, en Ibiza es donde se ha alcanzado quizá el estado más grave de turistificación absoluta del territorio, de desigualdades más brutales también en términos de población y en términos de pobreza, y con la paradoja de que es una cuna del turismo de lujo. Es decir, ahora Ibiza se está vendiendo como un espacio de turismo de lujo, y los pocos espacios que quedan por urbanizar se están vendiendo a precio de oro. Sigue siendo un espacio muy atractivo para el inversor, y se está urbanizando, no evidentemente para construcción para vivienda o para necesidades de la población que vive allí, sino con vistas puramente especulativas, porque es un territorio donde durante muchísimos años no ha habido normas. Las de protección son, aunque se hayan desarrollado desde la comunidad autónoma teóricamente para implantarse de manera igual en todos los territorios, allí han tenido excepciones en que, por ejemplo, se permite construir en espacios naturales protegidos, ¿vale? Luego está Mallorca. Mallorca, digamos que está en el estado intermedio, yendo hacia modelo Ibiza, a marchas forzadas, pero estamos, digamos, en un estado intermedio de cuestionamiento y de funcionamiento de este monocultivo intensivo turístico. Pero Mallorca sigue ahora mismo siendo una economía especialmente vulnerable por una dependencia absoluta de un solo sector económico. Y esto, aunque se empieza a cuestionar y se empiezan a articular determinadas resistencias y se han unido diversos colectivos que antes trabajaban de manera aislada y que ahora tienen el nexo común de cuestionar el modelo intensivo turístico como expresión de una economía capitalista extractiva sobre territorio y personas, sigue todavía, desde el punto de vista político-institucional, sin valorar la cuestión turística como un problema. En esto os pongo unos cuantos ejemplos. El mismo GOP es un ejemplo. Desde el principio de su existencia y todas las luchas en defensa del territorio eran luchas muy toponímicas, ¿no? Era salvar el espacio de tal de esta urbanización, salvar el espacio de cual de este proyecto. Eran luchas, era salvam, 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 que le decían, ¿no? Los salvam de los diferentes espacios. Pero no se cuestionaba cuál era el modelo que producía digamos, estas agresiones sobre el territorio, y además eran agresiones muchas veces por promotores propios insulares, gente de la isla misma que se había metido al negocio turístico, y entonces era fácil identificar quién estaba detrás y podías, digamos, tener una capacidad de incidencia mayor en términos de movilización. De hecho, las islas han sido durante muchos años una especie también de referente desde el punto de vista de lucha, desde el ecologismo, a través de la movilización social en defensa del territorio. Yo creo que el primer hito fue la ocupación de Cedregonera. Era un islote que estaba previsto para urbanizar, y esto era el año 73, 74, tiempo todavía del franquismo. Hubo una ocupación, no era una ocupación liderada por el GOP, sino por un grupo anarquista que se llamaba Todavía Forcat, que ocuparon directamente la isla, estuvieron allí unas semanas resistiendo, y luego a partir de ahí empezó una lucha jurídica contra el proyecto de urbanización, ya sí liderado por el GOP en su momento, y digamos que estas dos luchas fueron las que consiguieron salvaguardar Cedregonera. Esto fue como el inicio y el nacimiento del sentimiento ecologista y defensa del territorio a Mallorca, que sigue estando muy presente
en la memoria colectiva y que yo creo que ha propiciado durante años que las mayores manifestaciones y movilizaciones sociales en Mallorca hayan sido en defensa del territorio. Se ha propiciado pues, una ley de espacios naturales en el 91, se han propiciado, pues, se han salvado diferentes espacios. Pero esta lucha toponímica ha ido evolucionando, especialmente en los últimos años, en una lucha más desde el punto de vista del ecologismo, no tan conservacionista, sino más político y social, vinculada a estas otras luchas que cuestionan el modelo. Pero esto es relativamente reciente, ¿no? No es la historia del ecologismo en la isla, sino que es relativamente reciente y ha salido a raíz de que diversos colectivos han empezado a trabajar el análisis crítico del turismo. Yo evidentemente voy a hacer también publicidad. Hay otro colectivo, un colectivo autogestionado que durante 5 años ha estado sacando un monográfico en papel. Durante los veranos era Toting Cloud, daños y consecuencias del turismo en nuestras islas. Si queréis entrar, hay un blog donde están todos los artículos que se han ido colgando. Evidentemente nos nutríamos de estos gente del ámbito académico que estaba estudiando el análisis crítico del turismo, no solo en Baleares, sino también en Barcelona, con colaboraciones con Albasud y otros, digamos, gente que está haciendo este trabajo. Y el último año nos tiramos a la piscina y sacamos un proyecto documental que os podría dejar una copia aquí, que ya se ha visualizado, creo, en la laguna, y que en estos momentos estamos presentando y moviendo a diversos ámbitos, porque el tema de las luchas contra la turistificación está siendo una lucha que está, digamos, que hermanando colectivos de diferentes realidades, de diferentes proveniencias, ¿no? Pero que están juntando estos espacios de lucha común, tanto territorialmente, a nivel de unir. Hace poco estuvieron en Mallorca gente de Venecia, de Lisboa, de Madrid, de Valencia, espacios, ciudades que están sufriendo estos procesos de intensificación de la industria turística en unas realidades ya totalmente colapsadas, y luego está uniendo luchas diferentes desde los antidesahucios, ¿no?, a la lucha de las Kellys, las camareras de piso, a los grupos ecologistas como en este caso el GOB, que trabajan juntos ahora, digamos, para hacer frente a esta cuestión. Pero aún así, políticamente, no se quiere todavía advertir ni asumir que el tema de la turistificación de nuestras vidas está siendo más un problema que una solución. De hecho, en Mallorca se hizo la primera manifestación contra la masificación turística en septiembre de 2017, una primera manifestación estando gobiernos progresistas de izquierdas liderando las principales instituciones estos últimos 4 años y sin que cambie en absoluto el modelo económico ni el discurso tan solo desde las administraciones, con pequeñas excepciones como el Ayuntamiento de Palma, que quizá os ha llegado, que prohibió el alquiler turístico en plurifamiliares, ¿no?, en pisos. Bueno, prohibió, sencillamente mantuvo lo que ya estaba previsto por ley, que este gobierno de izquierdas había ampliado de los unifamiliares a los plurifamiliares, y Palma decidió seguir manteniendo los plurifamiliares prohibidos. Evidentemente ahora tiene el alcalde un contencioso por parte de Actur, la Asociación de Apartamentos Turísticos, porque va en contra de del libre mercado. Entonces esto es una realidad a la que tendrán que atenderse los que quieran cuestionar desde las instituciones la realidad del modelo turístico. Y luego está Menorca, que es un espacio mucho más protegido. Yo os he dicho que en Ibiza los espacios naturales protegidos se pueden urbanizar, en Mallorca se puede urbanizar el suelo rústico pero no protegido, en Menorca el suelo rústico es inedificable, ¿no? Y esto también es como un ejemplo, un indicador de los diferentes grados de desarrollo que tiene el turismo en cada una de las islas. Menorca está todavía apostando incluso por el turismo sostenible o la diversificación de producto turístico o la desestacionalización desde sectores de movimientos sociales. Todavía siguen siendo algunas de las propuestas que ponen sobre la mesa. En cambio, evidentemente, desde Mallorca y Ibiza ni hablamos de desestacionalización ni de
ni de diversificación de producto turístico, hablamos de desturistización de la economía y de crecimiento turístico, ¿no? como alternativas. Pero no es fácil, digamos, articular estas resistencias y generar alternativas a un modelo que necesita cuestionar directamente el capitalismo patriarcal instituido, ¿no? en esta expresión del turismo como modo de explotación de territorio y personas en las diferentes islas. Yo con esto os dejo así como una primera pincelada de lo que es los ámbitos, luego ya quizá por comparación o por cuestiones que puedan surgir, vamos bien de tiempo. Sí, ¿no? Más que nada para hacer esto, yo puedo entrar más en el tema quizá del desarrollo territorial y de las luchas del turismo, pero entiendo que también quizá por contexto y por contextualizar con esto hago una primera pincelada y si luego ya surgen más cuestiones ya las vamos a abordar. Porque al principio me quedé como con una pincelada para situar la realidad de las islas y luego como por lo que se ha ido diciendo voy situando un poco lo de las resistencias y las alternativas que están surgiendo un poco también a raíz en las islas. Yo creo que me quedaré para ligarlo un poco con lo de las violencias que has comentado tú y un poco lo que se trabaja desde allí. Por una parte, tú has hablado de tres violencias, la estructural, la cultural y la visible, ¿no? La violencia directa, que es la supuestamente visible. Pero claro, la violencia directa es la que incluso a día de hoy, con las evidencias que nosotros ya no nos parecen irrebatibles, se está invisibilizando. Desde la precarización del trabajo en los espacios turísticos a la realidad del consumo y todo lo que son los flujos financieros que genera la actividad turística y que evidentemente pasan por delante de nosotros sin que tengamos capacidad de incidir en ellos, ¿no? Entonces hay un trabajo desde los diferentes colectivos para continuamente intentar visibilizar estas violencias directas y vincularlas a la necesidad de cuestionar el modelo turístico como expresión del capitalismo heteropatriarcal en un territorio concreto y en unas vidas concretas, ¿no? Por tanto, esta es una de las cuestiones, pero cuando tú planteabas también la presentación, planteabas mucho la cuestión de abordar la crítica también muy vinculada al turista, ¿no? Es como, bueno, el turismo, como los impactos del turismo y como el sujeto, ¿no? La responsabilidad también del turista que viene aquí y ejerce el papel de privilegiado en un espacio donde se le deja ejercer este papel. De hecho, para mí la necesidad es también de abordar esta cuestión desde nuestra propia responsabilidad y me refiero desde las políticas más vinculadas a la violencia estructural y cultural que se ejercen diariamente en nuestras comunidades autónomas o en nuestros territorios. Campañas como las que tú ponías del turismo y tal, nosotros también las tenemos la del Benvingut Turismo Sostenible, ¿no? ¿Cómo es? Bienvenido al Turismo Sostenible, que salió hace dos veranos. El tema de la desestacionalización, con la excusa allí hay unos picos muy elevados durante los meses de verano que luego se calman en invierno, entonces ahora se vende la desestacionalización para generar más sitios de trabajo más estables, es decir, te ponen el chantaje de la gente que trabaja de temporada necesita la seguridad de un sitio de trabajo precario durante todo el año y por tanto es un jaque añadido. Y luego está la diversificación del producto turístico. Está prohibido hablar de turismo sostenible desde el ámbito del análisis crítico del turismo. El turismo sostenible evidentemente no existe en territorios aquí de 2,1 millones que reciben 16, allí en Mallorca 1 millón de personas reciben 16 millones al final del año. Entonces aquí la sostenibilidad no existe en absoluto y solamente surgen como nuevas marcas para vender de nuevo más producto.
allí cuando hablamos de laboratorio de experiencias turísticas, ahora ya no se venden destinos, se venden experiencias. Y entonces aquí te sale un montón y una diversidad de nuevos productos turísticos, ¿no? Desde el sol y playa, que se complementa, evidentemente no se sustituye, sino que se complementa con el turismo cultural, el gastronómico, el espiritual, el senderista, el ornitológico. Bueno, todo lo que se te ocurra mercantilizar es susceptible de ser mercantilizado, incluso nosotros mismos y nuestra vida, ¿no? Como objeto. Entonces, aquí hay un trabajo de visibilizar esta violencia cultural y abordar la estructural. Antes de la estructural, una cuestión que no sé si aquí habéis vivido, pero nosotros allí sí. En el tema cultural, el tema de la vivienda vacacional ha generado una confrontación directa entre los que antaño, progresistas, ecologistas, cuestionaban el turismo, pero que son propietarios de viviendas y se ven en la posibilidad de sacar unas rentas del turismo. Entonces ellos te decían, pero esto es un reparto de la riqueza, esto es economía colaborativa, esto es para que los hoteleros no se lleven el pastel, que siempre ellos han tenido los beneficios de él. Entonces, dentro de un grupo ecologista como Go, con la trayectoria que lleva, hemos tenido bajas de socios, y no pocas, en el momento en que el Go se posicionó contra el alquiler vacacional. Dentro de los partidos que ahora están en el gobierno, todos progresistas, evidentemente no se han atrevido a posicionarse contra el alquiler vacacional. Entonces hemos pasado de tener una oferta en pocos años de más de 100.000 plazas, cuando hoteleras hay unas 400.000, pues no 300.000, 300 y pico mil, pues 100.000 en menos de 3 años son de alquiler turístico vacacional, legal. Porque luego están las ilegales que ni siquiera controlamos. Entonces, esta es una cuestión cultural en la que se tiene que trabajar cada día para, digamos, poner en evidencia este drama de los comunes, ¿no? Lo que decían, bueno, cuando lo hace uno no pasa nada, cuando lo hacen 20 no pasa nada, cuando son 400 los que lo hacen, o 1.000 o 2.000, evidentemente ese recurso se pierde. Y es evidente la confrontación que genera a nivel de discurso social y de debate social en el bar mismo, ¿no? Y que necesitas como constantemente dar argumentos para fortalecer, digamos, el posicionamiento más radical, porque ya no se valen medias tintas cuando tenemos escenarios de estas dimensiones. Y luego, en cuanto a la violencia estructural, yo me refiero también a la necesidad de apelar no solo a cuestión turismo, sino a todas las políticas sectoriales que no se cuestionan en relación al turismo, pero que están hechas y pensadas para seguir favoreciendo un único sistema económico. Y en esto me refiero a la política agraria, que está últimamente pensada únicamente en poder también abastecerse o beneficiarse del turismo, atrayendo turistas a las fincas para así rendibilizar una inversión que de por sí, como no se hace una política agraria en perspectivas de soberanía alimentaria, evidentemente, no se está pensando en su futuro, sino en sencillamente sacar unas rentas y que a lo mejor, a lo sumo, los hijos de los actuales payeses, que se dicen allí, agricultores, pues puedan vivir del turismo manteniendo las casas sin tener que venderlas porque la agricultura no da. En cuanto a infraestructuras, exactamente lo mismo. Ahora, a día de hoy hay una lucha súper activa contra una nueva autopista y evidentemente el relato es de destrucción del territorio, de temas de movilidad, pero también es de modelo turístico. ¿A dónde va esta autopista? ¿Qué ha generado la necesidad de esta autopista en unos espacios urbanos que han crecido sin una planificación de movilidad, sobre todo en el ámbito litoral, y que evidentemente inducidos por el modelo turístico que se expande y va colonizando espacios? Entonces es como la necesidad de vincular todos los discursos de las luchas que llevamos desde ámbitos ecologistas, pero también sociales, de desahucios, de renta básica, etcétera, al modelo turístico. Porque de momento desde las instituciones sigue sin hacerse. Se trata como si fueran espacios ajenos unos de otros y se sigue promocionando turísticamente y se sigue vendiendo como éxito el récord cada año de turistas y se sigue promocionando que tranquilos, que si el Brexit hace que ingleses no vengan, nosotros ya nos vamos a buscar chinos y estadounidenses para que vengan aquí. Y estas son noticias que diariamente salen y que necesariamente uno de los trabajos desde los colectivos es vincular el discurso y digamos que hacer emerger estas violencias tan
explícitas y también explícitas al modelo turístico y que se siguen queriendo, digamos, segmentar para no articular luchas comunes. Yo creo que este es uno de los trabajos en los que estamos ahora más inmersos desde los colectivos que trabajamos en las islas, y van desde colectivos nuevos que han salido en defensa de los barrios de la ciudad, como en el caso de Palma, a otros que hace años que trabajan en el ámbito ecologista, o otros que están por cuestiones de renta básica, feminismo, ecofeminismo, etc. Ahora tienen un nexo de unión, y esto entiendo que en la parte de alternativas es como, en la parte positiva, verlo como la oportunidad, porque es cuando cuestionas las diferentes cabezas del mismo monstruo, cuando pones en evidencia la necesidad desde los poderes, desde las bases, digamos, ejercer una presión suficiente a las instituciones para que reaccionen abordando las raíces de todas las cuestiones que pretendemos abordar desde los diferentes colectivos.